Como estaba compartiendo esta charla los dos, ¿cuánto oxígeno equivale a evitar justamente, indudablemente, la montaña cuando ve que no hay ningún árbol? ¿Qué pasa? ¿Cuánto equivale le quita oxígeno? Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos al tercer episodio de Oxígeno, un programa que respira cine. Tenemos un montón de cosas para contarles, así que arrancamos con las noticias de la semana. Se anunciaron las nominaciones a los premios Gotham, esta entrega que solía ser destinada al cine independiente, pero que en el último tiempo abrió un poco la convocatoria. La película de Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra, lidera las nominaciones con 6 menciones, entre las que se destacan las categorías de Mejor Película y Mejor Dirección. La sigue con 4 nominaciones If I Had Legs I'd Kick You, de Mary Bronstein, y Fue solo un accidente, película de Jafar Panahi, de la que ya hablamos en el primer episodio de Oxígeno, cuando comentamos un poco cuáles eran las chances de Belén de entrar en la categoría de película extranjera el año que viene. ¿Esto significa que empezó la temporada de premios? Bueno, ni. Si bien los Gotham son los primeros siempre en anunciar sus nominaciones, todavía falta un trecho bastante largo hasta el National Board of Review, que es más o menos la que da pie a que inicie la temporada. Además de que los Gotham tienen cosas medio raras, como que votan 5 críticos por categoría, pero no son los mismos 5 críticos que votan todas las categorías. Entonces suelen pasar cosas medio raras, como películas que están nominadas a Mejor Película pero no a Mejor Dirección, o no tienen ningún actor nominado. Pero de cualquier manera, la posición en la que se encuentra Una batalla tras otra en este momento sigue siendo la de gran candidata, así que no es una sorpresa que lidere las nominaciones de la primera entrega que se anuncia en la temporada. La semana pasada les contábamos sobre la potencial compra de Warner por parte de Paramount, y tenemos novedades acerca de esta noticia, pero no las que esperábamos. Después de que Warner rechazara la oferta de compra de Paramount, se sucedieron una serie de despidos y algunos directivos importantes de la empresa se fueron también de la compañía. Esto no es en relación directa al rechazo por parte de Warner, pero sí muestra que no fue una buena semana para Paramount. Pero la gran noticia de la semana es que la principal candidata a quedarse con Warner en este momento es Netflix. Esto sería una noticia gigante para el mundo del cine, para el mundo del streaming también particularmente, porque sería la primera vez que Netflix intenta comprar a una rival. Warner está evaluando seriamente esta oferta y ya le concedió acceso a sus números a Netflix para que ellos determinen si es una compra que les sirve o no. ¿Por qué decimos que esto sería gigante para el mundo del streaming? Bueno, porque el catálogo de Warner, que es muy extenso y en su mayoría está en la plataforma de HBO Max, pasaría a manos de Netflix. Solo para poner un ejemplo, Netflix se quedaría con los derechos cinematográficos de personajes como Superman o Batman, además de un catálogo muy extenso que incluye clásicos como Casablanca, por ejemplo. Esto además afectaría muchísimo a la plataforma de HBO Max, porque si bien Netflix está evaluando si HBO entra o no en el paquete, es decir, podría comprar Warner sin comprar HBO, lo cual significaría, por ejemplo, que HBO Max se quedaría con su producción, es decir, en su mayoría series de televisión, miniseries y películas para televisión, pero perdería en su catálogo todas las producciones de Warner. Es decir, volvería a ser una especie de plataforma más de nicho, específicamente de sus propias producciones, y no contaría con el enorme catálogo cinematográfico que tiene en este momento. Así que atentos a cómo se siga desarrollando esta trama, porque podría ser una de las noticias del año. El 2 de noviembre se celebra en todo el mundo el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. Si bien no tiene el nombre más atractivo del mundo, su existencia resalta dos cosas: la importancia del trabajo periodístico y el peligro de enfrentarse a los poderes dominantes. Si ponemos el foco en la violencia contra el periodismo en Latinoamérica, dos películas se miran en un mismo espejo desde ángulos distintos. Missing, de Costa Gabras, desnuda la violencia política del Estado militarizado y sus socios, mientras que Betty Boo, de Miguel Cohen, expone la violencia del poder real, la del dinero que compra silencios, agenda y miedo. Comparten algo esencial:
Cuando el periodismo busca la verdad y la vuelve pública, toca un nervio que el poder considera inadmisible. Estrenada en 1982, Missing cuenta la historia real del periodista norteamericano Charles Horman, quien fue detenido, desaparecido y asesinado por la dictadura de Augusto Pinochet, que sometió a Chile entre 1973 y 1990. Charlie? Si bien los protagonistas desconocen su paradero, la película no está narrada en clave de misterio sino de procedimiento. Listas negras, toques de queda, tribunales fantasma, embajadas que se lavan las manos. La violencia es vertical, jerárquica y urgente. Secuestran, torturan y borran. El periodismo, en este tablero, es un delito de conciencia. Investigar es cruzar una línea que el Estado convirtió en paredón. Costa Gabras presenta la burocracia de la negación como una máquina de niebla. La desaparición del periodista es la noticia que no puede existir. En Betty Boo, la investigación de una serie de crímenes ligados a la élite económica revela un entramado donde empresas, estudios jurídicos y medios concentrados comparten un mismo objetivo: transformar la sospecha en relato controlado. Acá, la violencia opera disimuladamente para no tener que lidiar con la molesta democracia. Se filtra por los pasillos de la redacción en forma de coerción mediática. Un auspiciante enojado puede ser amenaza suficiente para tapar la realidad. Nunca formó parte de las Furias. Las Furias. ¿Te suena? Sí, pero hacía tiempo que no escuchaba hablar de ellas. No, mi hermano no tenía nada. La presión no se ejerce a los golpes, sino que apunta al descrédito, al carpetazo, al despido. Es silenciosa, escalonada y eficaz. No necesita desaparecer al periodista si puede desaparecer su trabajo. Cuando el dinero dicta la agenda, la censura ya no se impone con miedo, sino con una transferencia bancaria. Entre ambas películas existe una similitud tonal que se expresa a través del cansancio lúcido de sus protagonistas. No hay héroes blindados, sino profesionales que resisten. En Missing, la búsqueda es una carrera contra la maquinaria que borra. En Betty Boo, es una coreografía de pequeñas astucias para esquivar la compra, el miedo y la línea editorial. Si bien se trata de violencias diferentes, el objetivo es el mismo: aislar al que pregunta hasta que deje de preguntar. En Latinoamérica, la violencia contra el periodismo muta para conservarse. Cuando pierde legitimidad el garrote del Estado, crece la pinza del mercado. Cuando el mercado se expone, reaparecen los uniformados. Es un péndulo que se balancea sobre la verdad, pero jamás se posa en ella. Missing nos recuerda que la política puede matar para imponer un relato único. Betty Boo muestra que el capital puede asfixiar para administrar la conversación pública sin mancharse las manos. Como alguna vez dijo Gabriel García Márquez, el periodismo es una pasión insaciable que solo puede dirigirse y humanizarse por su confrontación descarnada con la realidad. Este fin de semana se celebró Halloween en muchas partes del mundo y se nos ocurrió que podía ser divertido hablar de nuestros episodios favoritos de Noche de Brujas de Los Simpson. Teníamos un montón para elegir porque esta tradición lleva más de 30 años en el aire, igual que la serie, así que vamos con nuestros favoritos. Arrancamos con el puesto 7 entonces, que es justamente el especial número 7 de la serie, perteneciente a su 8ª temporada, donde Bart descubre tener un hermano siamés llamado Hugo que vive en el ático de la casa. Este episodio es un poco parodia del Jorobado de Notre Dame y otro poco parodia de Basket Case, una película de terror del año 1982. En el puesto 6 tenemos el especial número 3, perteneciente a la 4ª temporada de la serie, en donde Homero compra un muñeco de Krusty que resulta estar maldito. En el puesto 5 tenemos el especial número 8, perteneciente a la 9ª temporada de la serie, donde la mejor de las viñetas es sin lugar a dudas la última, que es una parodia de Las Brujas de Salem, en la que acusan a Marge de ser bruja. En el puesto 4 tenemos el especial número 6, perteneciente a la 7ª temporada de la serie, que además de una gran parodia de Pesadilla en la calle Elm, tiene en su última viñeta una parodia de otro episodio de La Dimensión Desconocida, en la que Homero accede a una dimensión paralela que está ubicada detrás de una de sus bibliotecas. Llegamos al podio. El puesto número 3 es para el primer especial de Noche de Brujas de Los Simpson, que está en la 2ª temporada y que tiene probablemente la mejor parodia de la historia de la serie, que es una versión literal de El Cuervo, este cuento de Edgar Allan Poe que la serie parodia sin cambiar una sola coma del texto original,
en donde, a diferencia de los episodios más habituales de la serie, el humor está en la puesta en escena y no tanto en los chistes. En el puesto número 2 tenemos el especial número 5, perteneciente a la 6ª temporada, y la realidad es que acá es difícil elegir una sola viñeta porque ya estamos hablando de Los Simpson en su mejor momento, pero podemos destacar una exquisita parodia de El Resplandor y, por supuesto, Homero viajando en el tiempo con su tostadora parodiando a Ray Bradbury. Y por último, en el puesto número 1, para nosotros el mejor especial de Noche de Brujas de Los Simpson es el número 4, que está en la 5ª temporada de la serie, donde las 3 viñetas son sencillamente espectaculares. En la primera, Homero le vende su alma al diablo por una rosquilla. La siguiente es una parodia de otro episodio de La Dimensión Desconocida que se llama Terror a 30.000 pies. Y en la última viñeta parodian la película Drácula de Francis Ford Coppola, donde el señor Burns es un vampiro. ¡Es un vampiro! Todos estos capítulos, por supuesto, están disponibles en Disney Plus por si les picó el bichito de Los Simpson y quieren volver a recordarlos. Durante décadas, Susana Jiménez fue una de las estrellas más importantes de nuestra televisión. Su figura atravesó generaciones, clases sociales y formatos televisivos, desde sus inicios como modelo y actriz en los años 70 hasta convertirse en la conductora más reconocida del país. Supo construir una imagen que combinaba glamour, espontaneidad y cercanía. Susana representaba algo así como la versión mediática del sueño argentino del ascenso social, una mujer que, desde la belleza y el carisma, conquistaba todo lo que se proponía. Pero ese mismo mito que la convirtió en un emblema popular, con el paso del tiempo comenzó a mostrar fisuras. Su figura, antes un punto de encuentro, empezó a tensionarse con un país que ya no era el mismo y con un público que empezó a exigirle algo más que simpatía. Desde los años 90, el programa de Susana se convirtió en un ritual de la televisión argentina. Era una figura entrañable, alguien que podía reírse de sí misma y provocar identificación incluso desde la ostentación. Su mansión, sus autos, sus viajes y sus joyas eran parte del personaje, pero lejos de generar rechazo, despertaban una especie de fascinación aspiracional. En la Argentina de la convertibilidad y la televisión masiva, Susana encarnaba la ilusión de que el lujo era accesible. El glamour no era un signo de distancia, sino de esperanza. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa relación entre el mito y el público comenzó a resquebrajarse. La misma Susana, que parecía estar a mano de cualquiera, empezó a mostrarse ajena a las transformaciones sociales, económicas y culturales del país. Su discurso, antes desprovisto de ideología explícita, comenzó a teñirse de comentarios conservadores, simplistas o directamente polémicos. Y que son menores, bueno, basta con los menores, basta. Acá tienen que venir leyes más fuertes y el que mata tiene que morir. A mí no me importa lo que estoy diciendo, si me hace mal o si me hace bien. Ya no se trataba de las excentricidades de una estrella desinformada, sino de una figura que reproducía lógicas de exclusión en un país cada vez más desigual. Esa contradicción expuso los límites de su propio personaje. La Susana de los 80 y 90 era un espejo amable, representaba el deseo, el humor y el optimismo de una sociedad que todavía confiaba en el espectáculo como forma de conexión. Pero la Susana posterior a los 2000 se volvió más fragmentaria. En un contexto en el que la televisión perdió centralidad frente a las redes y las nuevas narrativas de inclusión, su discurso se volvió incómodo. Que vaya la gente al campo, nosotros siempre fuimos el granero del mundo. Y bueno, hay que enseñarle a la gente, por ejemplo, a la gente del norte a plantar, a tener gallinas en el gallinero. Lo que antes era considerado sinceridad o frescura pasó a leerse como desconexión. En un país atravesado por luchas feministas, debates sobre derechos humanos y nuevos movimientos sociales, su figura, reacia a actualizarse ideológicamente, comenzó a quedar atrapada en el pasado. Aún así, reducir a Susana Jiménez a sus declaraciones sería simplificar una trayectoria mucho más compleja. En términos mediáticos, su persistencia es casi un fenómeno sociológico. Pocas figuras han sabido sostener su relevancia durante más de 5 décadas, y más aún en un país donde el humor, el lenguaje y la política cambian a un ritmo de locos. Susana fue y sigue siendo una pieza clave del imaginario televisivo argentino, la última gran diva de un ecosistema mediático que ya no las produce. Su forma de entender la fama, basada en el carisma, el contacto con el público y el dominio del vivo televisivo, pertenece a una era que ya no existe. El caso de Susana Jiménez expone la fragilidad de los mitos populares en tiempos de transformación. Su historia no es solo la de una celebridad que perdió empatía con su público, sino la de un país que cambió sus códigos de identificación.
El lujo y la frase suelta dejaron de ser gestos inocentes y pasaron a ser interpretados como signos de un privilegio sin conciencia, que ya no podía seguir utilizando a la espontaneidad como chivo expiatorio. Quizá, en el fondo, esa contradicción entre la Susana cercana y la Susana inalcanzable sea la marca definitiva de su figura. No su error, sino su síntoma, el de una Argentina que ya no se reconoce en los mismos espejos que antes. Feliz domingo, gente. Acá Lula una vez más. Esta semana vengo con la info cortita y al pie. En primer lugar, les recomiendo Tortuga persigue a Tortuga, película que comenzó a filmarse en VHS a mediados de los 80 y se terminó de montar este año. El director y protagonista es el jujeño Víctor González, una rareza que no se ajusta a las formas y que vuelve a abrir la pregunta sobre el futuro del cine nacional. La dan todos los sábados de noviembre en el Malva a las 18. Segunda peli de la semana, Miss Carbón. Segundo largometraje de Agustina Macri. Narra la historia real de Carla, una mujer trans de Río Turbio, protagonizada por Lux Pascal, que da pelea para que la dejen trabajar en un pozo minero, puesto históricamente inaccesible para las mujeres. Un poco de esperanza entre tanta oscuridad. La pueden ver hasta el miércoles en el Gaumont. Y la tercera opción, también en el Gaumont, es el documental sobre Rita Segato, llamado Rita, de Gabriela González Fuentes, registro que explora el vínculo entre lo individual y lo colectivo. El cuerpo, lo afectivo como fuente de conocimiento y los paisajes del norte argentino son algunos de los temas que atraviesan el retrato de esta gran escritora, antropóloga y feminista. La agenda semanal con todas las chapas y detalles la encuentran en la descripción del post. Escuchen el programa y compartan. Abrazos y buena semana. Si bien en el último tiempo el televisor parece estar recuperando su sitio como centro de entretenimiento del hogar, durante algunos años tuvo que ceder ese espacio a las nuevas tecnologías. El celular se volvió tan importante que muchas personas pasaron a consumir productos audiovisuales ahí, y si bien la ficción mainstream intentó seguir ese camino con la aparición de apps como Quibi, la que logró capturar la atención del público, incluso la de los más jóvenes, fue la telenovela. ¿Pero qué te pasa? ¡Por un celular me estás pegando! En los últimos años se pusieron de moda las series de capítulos de entre 1 y 3 minutos de duración, en formato vertical, y con estrategias similares a las que hubiera empleado cualquier guionista de Culebrón. Perro caliente. Impulsados por plataformas como TikTok en el continente asiático, el ADN de estos microdramas es el mismo. Amores imposibles, traiciones, secretos de familia, villanos y la necesidad imperiosa de darle clic al próximo capítulo. Está bien. Hagámoslo. Con estas telenovelas de bolsillo aparecen productoras como Short Max, una de las apps más destacadas del rubro, que superó las 10 millones de descargas con microficciones de bajo costo, melodramáticamente adictivas. Y no se trata de un capricho pasajero. Los ingresos estimados generados por estas aplicaciones pasaron de $178 millones en el primer trimestre de 2024 a 700 millones en el primer trimestre de 2025. En el mercado global, los microdramas generaron 1.400 millones en 2024 y se proyecta que alcanzarán los 9.500 millones para el 2030. En América Latina el fenómeno dejó de ser de importación y empezó a producirse en casa. Caracol Televisión, una histórica del género, se asoció con Reel Short para producir microdramas originales en español. El acuerdo arrancó con licencias y ya derivó en producción local. Títulos como La doble vida de mi esposo multimillonario, Nos amaremos una y otra vez y el hit Destinada al Alfa cuentan con millones de visualizaciones y son algunos de los máximos exponentes del nuevo género. Pero el parecido con la telenovela no es solo temático, sino también industrial. La vieja novela se filmaba rápido y con un presupuesto ajustado. Los microdramas replican esa economía, pero optimizada para el algoritmo. Un inicio potente antes de los primeros 5 segundos. Papá, necesito $50,000. Muchos finales abiertos. Buenos días, Javier, disculpa que... Y un montaje acelerado que mantenga tu atención el mayor tiempo posible. La grilla se convirtió en feed y la cita diaria en un hábito de microratos a lo largo del día. Los microdramas son la actualización del melodrama serializado para un público cuyo living es el teléfono. Entregan lo mismo que nos daban las telenovelas: identificación, catarsis, exageración y continuidad, pero adaptado a la modernidad y al enorme déficit atencional de las nuevas generaciones. No reemplazan a la TV lineal, como tampoco logró hacerlo YouTube, pero demostraron que podían pisar fuerte en donde Hollywood todavía no pudo.
Y así se va el tercer episodio de Oxígeno. Muchas gracias por habernos acompañado. Déjenos un like, un comentario y nos vemos la semana que viene. Como estaba compartiendo esta charla los dos, ¿cuánto oxígeno equivale a evitar justamente, indudablemente, la montaña cuando ve que no hay ningún árbol? ¿Qué pasa? ¿Cuánto equivale que le quita oxígeno?